Ahora, ¿cómo hacemos para dibujar los otros? Porque para dibujar este frente, por ejemplo, el que veo desde el frente este sería, yo necesito tomar como referencia la planta, entonces podría dibujar trazando las líneas horizontales, indicar las alturas y dibujar con la misma orientación que tiene la pantalla, pero tengo que dibujar acostado el frente, que resulta medio incómodo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decirles? Acá tengo el frente en correspondencia. Para dibujarlo al frente este, tendría que dibujar el frente acostado, que no es del todo cómodo. Bueno, para acomodar la vista, yo tengo dos opciones. Este icono que ustedes ven a la derecha se llama View Cube. Y eso me permite, fíjense que cuando me posiciono sobre el mismo aparecen estas flechitas, me permiten girar en sentido horario o antihorario la planta. Ahora fíjense cuando la gire lo que ocurre con este símbolo, ¿no? Yo si giro la planta con el View Cube, para acomodarla y dibujar este frente, por ejemplo, fíjense que el sistema de coordenadas sigue siendo el mismo. El eje Y sigue siendo el eje Y y el eje X sigue siendo el eje X. He girado la planta pero no he modificado el sistema de coordenadas. Entonces, si ahora trato de trazar líneas auxiliares, me posiciono en la capa líneas auxiliares y empiezo a trazar líneas auxiliares para tomar como referencia la planta y dibujar el frente este, voy al comando línea auxiliar y le digo que voy a trazar una línea auxiliar vertical. ¿Les parece que tiene que ser vertical? Exactamente. Tiene que ser horizontal porque hemos dicho que las líneas horizontales son paralelas al eje X y las líneas verticales son paralelas al eje Y. Entonces, si yo, tentado por lo que estoy viendo en pantalla, les digo que la línea tiene que ser vertical, fíjense lo que ocurre. La línea es horizontal. Primer problema que nos genera, no es un problema mayor, pero es un problema que nos genera utilizar el View Cube para posicionar la planta. Segundo problema, supongamos que yo ya dibujo el frente y quiero insertar acá una ventana BF30 o BF60. Me voy al comando insertar, selecciono la ventana y fíjense cómo la trae. ¿Me sirve la ventana acostada en el frente? De ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, pueden utilizar este procedimiento hechas esas salvedades, porque es muy cómodo girar la planta simplemente haciendo un clic con el mouse en el icono del View Cube. El procedimiento que yo les voy a explicar a continuación evita estos dos problemas y consiste en girar el sistema de coordenadas de forma tal que cuando dibuje este frente, el eje X esté dispuesto en este sentido y el eje Y en este sentido. Dicho de otra forma, que el eje X coincida con el eje positivo de la Y actual y que el eje Y coincida con el eje negativo de la X actual. Para eso tengo que girar el sistema de coordenadas. Cuando gire el sistema de coordenadas no voy a tener ese problema que tengo al trazar líneas auxiliares horizontales y verticales y no voy a tener el problema que tengo al insertar el bloque. ¿Cómo se gira el sistema de coordenadas? Voy al menú, a la ficha vista y acá tengo un panel que se llama coordenadas. Esto se utiliza mucho en 3 dimensiones. Nosotros vamos a utilizar un solo comando que nos permite girar el sistema de coordenadas alrededor del eje Z. Entonces, voy a esta opción que se llama X, despliego las opciones y fíjense que yo puedo girar el sistema de coordenadas alrededor del eje X, del eje Y o del eje Z. Como al plano X y yo quiero conservarlo, lo que yo voy a hacer es girar el sistema de coordenadas alrededor del eje Z, cosa que el plano XY siga siendo el mismo. Miren mi mano, si tengo
que el dedo pulgar y el índice son el plano XY y el dedo mayor es el eje Z, si yo estoy dibujando en este plano y quiero seguir dibujando en este plano, tengo que girar alrededor del eje Z. Por eso voy a utilizar esta opción que se llama Z, que lo que hace es girar el sistema de coordenadas, y fíjense lo que ocurre con el icono cuando yo indique el ángulo, un ángulo determinado que en este caso es 90 grados. Si yo le pongo 90 positivo, el sistema de coordenadas va a girar en el sentido antihorario. Si le pongo 90 negativo, va a girar en el sentido antihorario. Como nosotros queremos dibujar el frente este, ¿cómo nos conviene girar el sistema de coordenadas? Antihorario, entonces dejamos 90 grados, damos Enter, y fíjense que ha girado el sistema de coordenadas. Pero yo sigo viendo el plano desde el mismo punto de vista. Entonces, ¿cómo hago para verlo de forma tal que el eje X se ponga horizontal en pantalla? Ejecuto un comando por teclado que se llama planta, doy Enter, aparecen unas opciones y me pregunta si con el SCP actual, el SCP es un sistema de coordenadas personal, no es el sistema de coordenadas que trae predefinido AutoCAD, que se llama sistema de coordenadas universal, sino es un sistema de coordenadas que hemos cambiado nosotros, por eso se llama sistema de coordenadas personal. Y yo efectivamente quiero que me muestre la planta con el sistema de coordenadas actual, con el eje X dispuesto en forma horizontal. Entonces acepto la opción actual y tengo la planta situada del mismo modo que la tenía cuando la habíamos girado con el View Cube. Ahora les explico las diferencias. Cuando la girábamos con el View Cube, hemos visto que las líneas auxiliares horizontales se trazaban verticales y viceversa. Cuando yo la giro con este comando y trato de trazar una línea auxiliar, si le digo que la línea auxiliar va a ser vertical, la línea auxiliar es vertical. Y si le digo que la línea auxiliar va a ser horizontal, la línea auxiliar es horizontal. Y el otro elemento a tener en cuenta es que cuando inserto un bloque, si inserto el bloque BF60, se inserta correctamente, no se inserta acostado. Entonces, pueden utilizar si les resulta más cómodo el View Cube, pero es más preciso trabajar rotando el sistema de coordenadas con la opción Z y ubicando la planta con el eje X horizontal con el comando planta que se tipea con el teclado. De esa manera ustedes van a dibujar entonces por lo menos 2 de los frentes y 2 de los cortes. Otra opción, que cabría la posibilidad de utilizar es dibujar todos los frentes dispuestos horizontalmente, como en el sistema Monge, en sistema de representación. Pueden tirar las líneas a 45 grados o con un arco y referenciar este frente. Para volver al sistema de coordenada universal, puedo volver a rotar alrededor del eje Z menos 90 grados, o puedo utilizar este icono que se llama sistema de coordenadas universal. Entonces cuando hago un clic ahí, fíjense que vuelve a cambiar el icono, y si pongo planta, me ubica la planta en su disposición original. Lo que yo les decía es que ustedes pueden dibujar el frente este acá al lado del frente sur, tirando estas líneas de referencia a 45 grados, como cuando con las normas de sistemas de representación, digamos, si les resulta más cómodo hacerlo, pueden trazar líneas auxiliares a 45 grados, hemos visto que podemos especificar el ángulo de las líneas auxiliares, y dibujamos todos los frentes uno al lado del otro. De todos modos, con el procedimiento que yo les he explicado, a ustedes, si dibujan todos los frentes, el plano les tiene que quedar más o menos así. Y fíjense, yo voy a encender la capa líneas auxiliares. Y fíjense toda la trama de líneas que se ha ido generando para trazar los distintos frentes.
Obviamente que cuando yo trazo este conjunto de líneas, después los puedo copiar para trazar el corte, no hace falta que me ponga de nuevo a indicar las distancias, las líneas auxiliares se copian. Bueno, ustedes lo que van a obtener es un plano de este tipo, si trabajan de la manera que yo les estoy sugiriendo, donde tengo frentes dispuestos invertidos, con la línea de tierra hacia arriba, frentes con la línea de tierra hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo, eso no me va a impedir al momento de armar la lámina de que todos los frentes se vean correctamente. Fíjense que acá en la lámina las 6 vistas que tenemos están dispuestas correctamente. Eso vamos a ver en las últimas clases cómo se hace.